A comienzos del siglo XX, millones de lectores esperaban cada mes la llegada de unas revistas baratas impresas en papel áspero. Aquellas publicaciones se conocían como revistas pulp. Entre sus páginas nacieron algunos de los héroes más extraordinarios de la aventura y la fantasía. Guerreros, exploradores, cazadores de monstruos y viajeros de otros mundos. Personajes que, décadas después, inspirarían la fantasía moderna, el cine de aventuras e incluso los superhéroes. Uno de los primeros grandes héroes de la literatura de aventuras fue Tarzán. Creado por Edgar Rice Burroughs, Tarzán era un niño criado por simios en lo profundo de la selva africana. Con el tiempo se convirtió en el señor de la jungla, un hombre que dominaba la naturaleza salvaje y protegía su territorio. Sus historias fascinaron al mundo entero y lo convirtieron en uno de los héroes más famosos del siglo XX. Décadas después aparecería otro héroe inolvidable, Conan the Barbarian, el poderoso guerrero creado por Robert E. Howard. Conan era un bárbaro nacido en un mundo brutal, donde la espada y la fuerza decidían el destino de los hombres. Sus aventuras en la era Iboria mezclaban magia, monstruos y reinos en guerra, y con el tiempo se convertiría en uno de los personajes más influyentes de la fantasía heroica. Pero el pulp también llevó a los lectores más allá de la tierra. En las novelas de Edgar Rice Burroughs apareció John Carter, un soldado de la guerra civil que misteriosamente llegó al planeta Marte. En aquel mundo extraño, lleno de ciudades antiguas y criaturas extraordinarias, Carter se convirtió en un gran guerrero. Las historias de Barsoom mezclaban aventura, romance y ciencia ficción como nunca antes. Otro héroe surgido de la imaginación de Robert E. Howard fue Kul. Kul era un bárbaro proveniente de la antigua Atlántida que, contra todo pronóstico, llegó a convertirse en rey de Valusia. Pero incluso en el trono, su vida estaba rodeada de conspiraciones y enemigos ocultos. Entre ellos, los misteriosos hombres serpiente que acechaban desde las sombras. En un tono más oscuro apareció Solomon Kane, también creado por Robert E. Howard, un severo puritano del siglo XVII que recorría el mundo enfrentándose a brujas, demonios y criaturas sobrenaturales. Vestido de negro con espada y pistola, Kane se convirtió en un implacable cazador del mal. Sus historias mezclaban aventura, horror y justicia implacable. Mucho antes que muchos de estos personajes, ya existía un explorador legendario, Allan Quatermain, creado por H. Rider Haggard. Cazador, aventurero y guía en África, Quatermain protagonizó la famosa búsqueda de King Solomon's Mines. Sus historias establecieron el modelo para muchas aventuras posteriores. Los héroes del pulp marcaron el nacimiento de la aventura moderna. Sus historias inspiraron novelas, cómics, películas y videojuegos durante generaciones. Desde la jungla de Tarzán hasta los desiertos de Marte, desde los reinos de Conan hasta los misterios de África. Estos personajes siguen vivos en la imaginación de millones de lectores, porque los héroes del pulp no solo pertenecen al pasado, también son el origen de muchas de las historias que aún hoy seguimos disfrutando. Si quieres que te cuente mi historia, suscríbete.